¿Estás seguro de que quieres conocernos? Entiendo que, a veces, el pasado es difícil de olvidar. Estoy seguro, Daniel. Me he aferrado a este dolor durante demasiado tiempo. Creo que estoy listo para seguir adelante. Eva miró el mensaje que acababa de enviar. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La burbuja azul parpadeaba en la pantalla, esperando. 3 pequeños puntos bailaron debajo de sus palabras y luego desaparecieron. Su pecho se apretó. No era la primera vez que Daniel dudaba. Desde que empezaron a hablar hace 3 meses, él siempre había sido considerado y cuidadoso con sus palabras. Aún así, Eva sentía que estaba más cerca de él que de nadie en años. Sus mensajes eran amables y llenos de apoyo, como si entendiera perfectamente el peso que ella cargaba, aunque nunca le había contado toda su historia. De repente, una notificación. Daniel, estaré allí mañana a las 7 de la tarde. Eva exhaló y relajó los hombros mientras respondía con un simple. Eva, sí, te veré. Después, arrojó el teléfono sobre su cama y presionó las palmas de sus manos contra sus ojos. ¿Qué estaba haciendo? 3 años de dolor, de soledad dolorosa, y ahora estaba a punto de conocer a un hombre que nunca había visto en persona. Daniel se sentía demasiado familiar. La forma en que hablaba, en que escuchaba, en que recordaba esas pequeñas cosas que ella mencionaba de pasada, como su amor por el jazz en los días lluviosos o como el té de lavanda la calmaba antes de dormir. Pero no era solo eso. Era la forma en que sus palabras la hacían sentir menos rota. No había compartido mucho sobre Leo, solo fragmentos. No podía obligarse a describir el peso completo de lo que había sentido al perderlo tan repentinamente. Un momento estaban planeando su boda, y al siguiente, él se había ido. Una colisión con un conductor ebrio lo arrebató, dejando atrás nada más que recuerdos y un anillo de compromiso de plata que ella guardaba en una caja de terciopelo en su mesita de noche. La noche siguiente llegó demasiado pronto. Eva se paró frente al espejo, su corazón latiendo con fuerza. Frente al espejo del dormitorio, Eva alisó la tela de su vestido azul marino. Había elegido algo sencillo pero elegante, nada demasiado formal. Se sentía extraño preocuparse de nuevo por cómo se veía. Sus dedos rozaron su clavícula, donde el anillo de Leo solía colgar de una cadena. Esta noche, no estaba ahí. Con una última mirada, supo que estaba lista. El café era tan acogedor como Eva lo había imaginado, con el suave resplandor de las luces de hadas reflejándose en la oscuridad de las mesas de madera. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la dulzura de los pasteles, mientras las suaves notas de un saxofón de jazz resonaban desde los altavoces. Todo se sentía íntimo, perfecto para una primera cita. Aún así, el pecho de Eva estaba apretado, su pulso era desigual. Estaba sentada junto a la ventana, con los dedos curvados alrededor de una taza de cerámica llena de té de lavanda que Daniel había pedido para ella. Esta vez, él no llegaría tarde. Era justo las 7 en punto, pero los minutos parecían alargarse interminablemente mientras esperaba. Entonces, la puerta se abrió. Eva contuvo el aliento. Daniel estaba enmarcado en la entrada, alto y sereno. Pero no era. No fue su postura ni la forma en que escaneó la habitación lo que la dejó sin palabras. Fue su rostro. Dios mío. Era Leo, o al menos se sentía como él. La misma piel bronceada, los ojos azules penetrantes, la misma mandíbula fuerte, incluso la forma en que su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente. El parecido era tan sorprendente, tan exacto, que su estómago se retorció dolorosamente. Pero no era Leo. Leo se había ido. Se obligó a exhalar mientras Daniel se acercaba, con una cálida sonrisa que suavizaba sus rasgos. Eva, dijo con voz suave. Era un poco más profunda de lo que recordaba la de Leo, pero la cadencia era inquietantemente familiar. Sí, susurró ella, levantándose de su asiento. Un latido pasó entre ellos mientras se quedaban quietos, sin moverse. Entonces, Daniel se inclinó para abrazarla, no demasiado cerca, solo lo suficiente para que su mano rozara su espalda brevemente.
El aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y lluvia, la envolvió, y su corazón se apretó. Detente, Eva. Es solo una coincidencia, se dijo a sí misma. Eva se sentó de nuevo, presionando las manos contra su regazo, decidida a mantener la compostura. Gracias por venir esta noche, dijo, con una cálida mirada mientras Daniel se acomodaba en la silla frente a ella. Sé que conocer a alguien en persona después de solo hablar en línea puede ser estresante. Eva asintió, luchando por encontrar su voz. Sí, pero me alegra que lo hayamos hecho. Una pausa. La mirada de Daniel se detuvo en ella un segundo demasiado largo. Su expresión era difícil de leer. Luego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eva sintió la tensión acumulándose bajo su piel, el peso de pensamientos no expresados presionando contra su pecho. No podía contenerse más. Te pareces mucho a alguien, dijo finalmente, su voz ahora más suave pero con un toque de vacilación. Me resultas tan familiar. ¿Nos hemos conocido antes? ¿O quizá viviste cerca de aquí alguna vez? El rostro de Daniel cambió, pero solo ligeramente. Sus dedos se flexionaron sobre la mesa, los nudillos palideciendo. Finalmente, sacudió la cabeza. Eva se sentó de nuevo, presionando las manos contra su regazo, decidida a mantener la compostura. Gracias por venir esta noche, dijo, con una cálida mirada mientras Daniel se acomodaba en la silla frente a ella. Sé que conocer a alguien en persona después de solo hablar en línea puede ser estresante. Eva asintió, luchando por encontrar su voz. Sí, pero me alegra que lo hayamos hecho. Una pausa. La mirada de Daniel se detuvo en ella un segundo demasiado largo. Su expresión era difícil de leer. Luego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eva sintió la tensión acumulándose bajo su piel, el peso de pensamientos no expresados presionando contra su pecho. No podía contenerse más. Te pareces mucho a alguien, dijo finalmente, su voz ahora más suave pero con un toque de vacilación. Me resultas tan familiar. ¿Nos hemos conocido antes? ¿O quizá viviste cerca de aquí alguna vez? El rostro de Daniel cambió, pero solo ligeramente. Sus dedos se flexionaron sobre la mesa, los nudillos palideciendo. Finalmente, sacudió la cabeza. Daniel ofreció una pequeña risa forzada. No, no lo creo. Crecí bastante lejos de aquí. Probablemente sea solo una de esas raras coincidencias. ¿Coincidencia? La palabra resonó huecamente en la mente de Eva. Asintió, intentando alejar el pensamiento, pero su pulso no disminuía. Había algo más. Hablaron, o al menos Daniel lo hizo. Era fácil escucharlo con esa voz suave y constante. Le habló sobre su trabajo en diseño gráfico, su amor por la fotografía y cómo a menudo capturaba momentos de la naturaleza durante sus caminatas. Pero fueron los detalles los que hicieron que un escalofrío recorriera su columna vertebral. Él ya siempre me ayuda a concentrarme cuando trabajo hasta tarde por la noche, dijo él, recargándose en la silla mientras la música del café subía ligeramente de volumen. Eva parpadeó. Jazz. Su mente viajó al viejo tocadiscos en el apartamento de Leo, a cómo esas mismas melodías lentas de saxofón llenaban la habitación en la quietud de la noche mientras él dibujaba en su cuaderno. Daniel la miró con una ligera sonrisa. Y noté que aquí sirven waffles belgas. Daniel ofreció una pequeña risa forzada. No, no lo creo. Crecí bastante lejos de aquí. Probablemente sea solo una de esas raras coincidencias. ¿Coincidencia? La palabra resonó huecamente en la mente de Eva. Asintió, intentando alejar el pensamiento, pero su pulso no disminuía. Había algo más. Hablaron, o al menos Daniel lo hizo. Era fácil escucharlo con esa voz suave y constante. Le habló sobre su trabajo en diseño gráfico, su amor por la fotografía y cómo a menudo capturaba momentos de la naturaleza durante sus caminatas. Pero fueron los detalles los que hicieron que un escalofrío recorriera su columna vertebral. Él ya siempre me ayuda a concentrarme cuando trabajo hasta tarde por la noche, dijo él, recargándose en la silla mientras la música del café subía ligeramente de volumen. Eva parpadeó.
jazz. Su mente viajó al viejo tocadiscos en el apartamento de Leo, a cómo esas mismas melodías lentas de saxofón llenaban la habitación en la quietud de la noche mientras él dibujaba en su cuaderno. Daniel la miró con una ligera sonrisa. Y noté que aquí sirven waffles belgas. Sé que es un poco extraño para la cena, pero no pude resistirme. Me encantan con crema batida extra. El corazón de Eva dio un salto. Leo. Waffles belgas. El postre favorito absoluto de Leo. Solía insistir en pedirlos incluso en cenas elegantes, siempre diciendo que la vida era demasiado corta para no comer lo que amas. ¿Coincidencia? Otra vez. Sintió como la sangre se le escapaba del rostro. Daniel notó su expresión y frunció el ceño. Eva, ¿estás bien? Su garganta se apretó. Era como si estuviera ahogándose en una tormenta de recuerdos. Es imposible. Tiene que ser imposible. El suave zumbido del café pareció desaparecer mientras ella lo miraba, realmente lo miraba esta vez. La forma de sus labios, la pequeña arruga cerca de sus ojos cuando sonreía. Leo. Pero no Leo. No pudo contenerlo más. Daniel, su voz se quebró, apenas un susurro. ¿Conoces a alguien llamado Leo? Por primera vez esa noche, Daniel se congeló por completo. La sonrisa fácil que había mantenido se desvaneció. Sus ojos se abrieron solo un instante antes de que su expresión cambiara. Miró hacia sus manos, evitando el contacto visual. Esa vacilación. Eva la conocía, la sentía. El aire entre ellos se volvió pesado. Daniel, dijo con cuidado, su voz llena de una calidez que ahora se desvanecía, reemplazada por algo más. No, lo siento, no debería, respondió él, pero su tono era tenso, casi defensivo. El corazón de Eva latía con fuerza en su pecho. El parecido. La forma en que hablaba. La forma en que sabía cosas que no debía saber. ¿Estás seguro? Susurró ella, sus palabras apenas un suspiro. Daniel sostuvo su mirada durante un largo momento, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, le ofreció una sonrisa suave, casi arrepentida. Estoy seguro. Pero para Eva, la decisión ya estaba tomada. Ya no estaba allí. La noche siguiente llegó, y con ella, una ausencia que llenaba cada rincón de su mente. Esa noche, Eva yacía despierta en la cama, mirando al techo. La habitación estaba en silencio, pero su mente no lo estaba. Todo eran fragmentos de la noche, que seguían reproduciéndose una y otra vez. La forma en que Daniel sonreía, la familiaridad en su voz, como parecía conocerla de maneras que ningún extraño debería. Y luego estaba la forma en que él había dudado cuando ella mencionó a Leo. Eva se giró hacia un lado, presionando su mano contra su pecho, tratando de calmar el dolor que florecía allí. Pero el recuerdo que había luchado tanto por enterrar surgió de nuevo, implacable y vívido. 3 años antes. Era una tarde fría de otoño cuando Leo propuso matrimonio. Estaban parados bajo las luces de hadas centelleantes en el patio trasero de sus padres. El olor a lluvia flotaba en el aire. Leo había estado tan nervioso, manipulando la caja de terciopelo, antes de arrodillarse sobre una rodilla. Su voz temblaba mientras susurraba. Eva, no puedo imaginar mi vida sin ti. Ella había dicho que sí, por supuesto, se suponía que debían hacerlo. Tener para siempre. Hasta la llamada. La llamada que lo cambió todo. Un conductor ebrio, una carretera resbaladiza por la lluvia. Las palabras del oficial se desdibujaron en su mente. Accidente inmediato, hicimos todo lo que pudimos. Eva se sentó abruptamente. Su corazón latía con fuerza mientras el dolor la invadía de nuevo, pero esta vez no era solo dolor. Era confusión. Daniel se parecía a Leo, sonaba como él, y la forma en que hablaba sobre el jazz, los waffles, esas pequeñas cosas tan precisas que parecía imposible que fueran una simple coincidencia. Y, sin embargo, Daniel había negado conocerlo. Había algo que no le estaba diciendo. Por la mañana, Eva ya no pudo ignorar el dolor que sentía en el pecho.
Agarró su computadora portátil y abrió el perfil de citas de Daniel, observándolo con otros ojos. No había fotos. Eso era raro, ¿no? Ni siquiera una selfie borrosa, solo una imagen genérica de un paisaje como foto de perfil. Dio. Diseñadora gráfica, amante del jazz y la vida al aire libre, en busca de alguien genuino. No cuadraba. Eva se mordió el labio, cerró el navegador y, sin pensarlo mucho, abrió una vieja carpeta de fotos etiquetada Leo y Eva. Ver las fotos fue como reabrir una vieja herida. Instantáneas sonrientes de los viajes que habían hecho juntos, viñedos, la playa, domingos perezosos por la mañana en el sofá. Pero luego, cerca del final de la carpeta, hizo una pausa en una foto que casi había olvidado. Era de la fiesta de cumpleaños de Leo, tomada hacía años. Leo estaba de pie en el centro, sonriendo, con su brazo alrededor de otro hombre que se parecía exactamente a él. Idéntico. Su respiración se detuvo. El rostro del otro hombre era ligeramente más serio, su sonrisa más suave, pero el parecido era innegable. Hizo clic en la foto para agrandarla. Su corazón se aceleró mientras escaneaba el fondo, y allí estaba, escrito con la prolija letra de Leo en el reverso de la foto impresa. Leo y Lucas, 28 cumpleaños, Lucas, un hermano gemelo. Los dedos de Eva temblaron mientras leía el nombre que de repente recordaba, breves menciones de Leo hace años, pero estaban distanciados. Alguna pelea familiar, pero él nunca quiso explicar. Lucas, no podía ser. ¿O sí? Por la tarde, Eva ya había terminado de especular. Necesitaba respuestas. Temblando, con manos nerviosas, abrió su teléfono y le envió un mensaje a Daniel. Eva, hola, ¿podemos hablar? Pasaron unos minutos y luego la pantalla se iluminó con una videollamada entrante de Daniel. Dudó antes de responder. Su reflejo en la pantalla estaba pálido y ansioso. Después, con una respiración profunda, presionó aceptar. El rostro de Daniel apareció en la pantalla. Estaba en su apartamento, con una suave iluminación detrás de él. Por un breve momento, su expresión era tranquila, cálida. Eva lo miró fijamente, sin poder apartar la vista. Esa misma cara, los mismos ojos azules tormentosos. Pero ella no estaba allí para cortesías. Su voz sonó tensa cuando finalmente habló. ¿Quién eres tú? Daniel parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? Leo y Lucas, 28 cumpleaños, Lucas, un hermano gemelo. Los dedos de Eva temblaron mientras leía el nombre que de repente recordaba, breves menciones de Leo hace años, pero estaban distanciados. Alguna pelea familiar, pero él nunca quiso explicar. Lucas, no podía ser. ¿O sí? Por la tarde, Eva ya había terminado de especular. Necesitaba respuestas. Temblando, con manos nerviosas, abrió su teléfono y le envió un mensaje a Daniel. Eva, hola, ¿podemos hablar? Pasaron unos minutos y luego la pantalla se iluminó con una videollamada entrante de Daniel. Dudó antes de responder. Su reflejo en la pantalla estaba pálido y ansioso. Después, con una respiración profunda, presionó aceptar. El rostro de Daniel apareció en la pantalla. Estaba en su apartamento, con una suave iluminación detrás de él. Por un breve momento, su expresión era tranquila, cálida. Eva lo miró fijamente, sin poder apartar la vista. Esa misma cara, los mismos ojos azules tormentosos. Pero ella no estaba allí para cortesías. Su voz sonó tensa cuando finalmente habló. ¿Quién eres tú? Daniel parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? Su corazón latía con fuerza. No me mientas, necesito la verdad. ¿Eres Lucas? Silencio. Los labios de Daniel se separaron, pero no salió ninguna palabra. Su mirada bajó ligeramente, evitando la de ella. Y eso fue todo, la confirmación que necesitaba. Oh, Dios mío, susurró con voz temblorosa. Eres tú, eres el hermano de Leo. Daniel exhaló lentamente, presionando sus dedos en su sien, como si intentara ordenar sus pensamientos. Eva, por favor,
déjame explicarte. Explícame. Su voz se quebró. Me mentiste, fingiste ser alguien más. ¿Tienes idea de lo cruel que es eso? He pasado años tratando de sanar, de superar su pérdida, y ahora. No estaba tratando de lastimarte, interrumpió Daniel, en voz baja pero urgente. Nunca quise mentir, solo que no sabía de qué otra manera llegar a ti. Eva sacudió la cabeza, con lágrimas quemándole las comisuras de los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Daniel vaciló, y luego habló en voz baja. Te vi en el funeral. Las palabras fueron como un puñetazo en su pecho. No dije nada, no tenía derecho a. Leo y yo ya no éramos cercanos, pero cuando te vi, Eva, la forma en que te veías tan rota. Hizo una pausa. Su voz se hizo más grave. No podía dejar de pensar en ti, en lo mucho que te amaba, en lo que significabas para él. Eva lo miró, incrédula y llena de dolor. Entonces, ¿tú, qué eres? ¿Un creador? ¿Una identidad falsa solo para acercarte a mí y reemplazarlo? Daniel negó con la cabeza con firmeza. No, no quería reemplazarlo, quería ayudarte, pero tenía miedo de que si supieras quién era, nunca confiarías en mí. La voz de Eva bajó a un susurro. Tenías razón. Silencio. El rostro de Daniel se arrugó por la culpa, pero no habló. Finalmente, Eva exhaló, agarrando el teléfono con más fuerza, temblorosa. Necesito algo de tiempo, Daniel. No sé si puedo hacer esto. Antes de que él pudiera responder, ella terminó la llamada. Su corazón se rompió de nuevo. Pasó una semana. El silencio entre ellos era ensordecedor. Eva no había respondido a sus mensajes ni había llamado desde aquella noche, cuando el apocalipsis abrió heridas que pensaba que finalmente comenzaban a sanar. No sabía qué dolía más, el hecho de que Daniel, o más bien Lucas, la hubiera engañado, o el hecho de que un pedazo de su corazón aún no quisiera. La confianza era frágil, y él la había destrozado. Era una tarde tormentosa cuando llamaron a la puerta. Eva estaba sentada, acurrucada en el sofá, mirando fijamente la lluvia que golpeaba la ventana, perdida en el dolor que no la dejaba ir del todo. De repente, el sonido de la puerta volvió a repetirse, con más insistencia. Esta vez, ella dudó. Lentamente, cruzó la habitación y abrió la puerta. Lucas estaba allí, empapado por la lluvia. Su cabello pegado a la frente, su rostro pálido y esos ojos estaban llenos de algo crudo, vulnerable. Por favor, dijo suavemente. Déjame explicarte una última vez. Los dedos de Eva se apretaron alrededor del borde de la puerta. No sé si puedo escuchar esto ahora. Por favor, su voz se quebró. Necesito que me escuches. El silencio se alargó, mientras la lluvia seguía golpeando suavemente detrás de él. Finalmente, Eva se hizo a un lado. Lucas entró, su ropa goteando sobre el piso de madera. No hizo ningún movimiento para sentarse, ni ella empezó a hablar. Él asintió, exhalando temblorosamente, sus manos temblaban mientras se limpiaba la lluvia de la cara. Se recuperó, pero sus palabras eran difíciles. No quería lastimarte, Eva. Necesito que sepas que. Ella cruzó los brazos, la mandíbula apretada. Fingiste estar. Alguien más, Lucas. Me dejaste que su voz te atrapara. Me hiciste sentir cosas por ti mientras ocultabas la verdad. ¿Cómo es posible que eso no estuviera destinado a lastimarme? Eva cerró los ojos, haciendo una mueca de dolor. Lo sé, parece así, pero juro que no fue así. Entonces, dime cómo fue, susurró ella. Lucas tragó saliva y finalmente encontró su mirada. Dejé a mi familia hace años, comenzó a hablar. Leo y yo tuvimos una pelea. Fue mi culpa. Yo era joven, enojado, tonto, y en lugar de arreglar las cosas, corrí. Corté lazos con él y con todos. Pensé que podía empezar de nuevo, en algún lugar nuevo. Hizo una pausa, su voz temblorosa. Y luego recibí la llamada, el accidente.
Ni siquiera sabía que se había ido hasta que fue demasiado tarde. No pude despedirme. El pecho de Eva se apretó, pero permaneció en silencio. Volví para el funeral, continuó Lucas, con la voz ronca. Me quedé atrás, no pertenecía allí, no después de lo que hice, pero te vi allí parada, completamente rota. Se quedó sin aliento, temblando. No pude soportarlo, no pude dejar de pensar en ti después de lo mucho que debiste haberlo amado, por lo mucho que él te amaba. Eva sintió que se le cerraba la garganta, recordando ese día tan pesado que apenas podía respirar. Lucas negó con la cabeza, su voz apenas era un susurro. Quería acercarme, pero ¿cómo podría? Yo era el hermano gemelo que lo abandonó. No merecía estar en tu vida, así que no lo hice. Se acercó un poco más, sus ojos buscando los de ella. Pero pasaron los meses y seguí pensando que estabas de duelo, sola, y tal vez podría ayudarte. Tal vez podría simplemente estar allí. Hizo una pausa, nervioso. Hice un perfil, no usé mi nombre real porque pensé que si sabías quién era, me alejarías antes de que pudiera intentarlo. Sé que suena retorcido, pero te juro, Eva, que nunca quise engañarte. Se le quebró la voz. Solo no sabía de qué otra manera estar cerca de ti sin lastimarte más. Los brazos de Eva cayeron a sus costados, su cabeza daba vueltas. ¿Pensaste que mentir era mejor que decir la verdad? Su voz se quebró. Lucas abrió la boca, pero luego la cerró y sacudió la cabeza. No lo pensé bien, tenía miedo. Y cuanto más te conocía, más me daba cuenta de lo increíble que eres, y dejó de ser una cuestión de culpa o Leo, me enamoré de ti, Eva, por ti, no solo porque eras la prometida de Leo. No como un intento retorcido de representarlo. Eva sintió que se le cortaba la respiración. Las emociones chocaban contra ella como una ola, dolor, ira, traición, pero debajo de todo eso, había un profundo sufrimiento. Lágrimas de tristeza brotaron de sus ojos mientras susurraba. Deberías haberme dicho, Lucas. Deberías haber confiado en mí con la verdad. Me quitaste mi opción. Me hiciste sentir como si me estuviera enamorando de alguien que ni siquiera existía. La cara de Lucas se arrugó. Lo sé y me odio por eso, pero juro que cada momento que pasé contigo fue real, cada palabra, cada sonrisa, nunca fingí. Un sollozo escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo puedo creerte? La voz de Lucas se quebró. Porque estoy aquí, Eva. Y yo ya no me escondo. El silencio se cernió entre ellos, espeso. Finalmente, con voz más tranquila, dio un paso atrás. No te voy a obligar a perdonarme. No lo merezco, pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que nunca fuiste solo una conexión con mi hermano. Eres todo lo que nunca pensé que merecía, y lamento haberte lastimado. Eva no podía hablar, su corazón estaba lleno de tanto dolor, pérdida y confusión. Pero cuando Lucas se giró hacia la puerta, con los hombros caídos, algo dentro de ella susurró que esto no era solo dolor. Era la verdad, y aún importaba. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencio. Eva borró su número, bloqueó sus mensajes. Necesitaba espacio, necesitaba pensar, respirar. Pero aunque intentaba dejarlo atrás, el dolor seguía ahí, crudo e implacable, especialmente por la noche. Permaneció despierta, repasando sus conversaciones, la forma en que la miraba con tanta ternura, la forma en que su voz se había quebrado cuando le dijo la verdad, y lo peor. La forma en que se sintió cuando él se fue esa noche, empapado y roto, alejándose sin luchar. Ella quería estar enojada, y lo estaba, pero debajo de la ira había algo mucho más pesado, pérdida, traición y la insoportable verdad de que había empezado a preocuparse por él, no porque le recordara a Leo, sino porque no era Leo. Pasó una semana, y luego llegó una carta. La encontró escondida debajo de su puerta una mañana lluviosa. El sobre estaba ligeramente húmedo por la niebla, y su nombre estaba escrito en el frente con una letra que al principio no reconoció, clara pero vacilante. Sus dedos temblaban mientras despegaba las páginas del interior. Eva, no merezco tu perdón, lo sé,
pero necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Leo y yo fuimos muy cercanos una vez, cuando éramos niños. Éramos inseparables, el tipo de gemelos que sentían todo juntos, cada rodilla raspada, cada cuento compartido antes de dormir, cada vela de cumpleaños. Él era mi mejor amigo, pero a medida que crecimos, las cosas cambiaron. Leo era perfecto, el niño de oro, hacía amigos fácilmente. Nunca tuve que esforzarme tanto como lo hice. Siempre me sentí como si estuviera en su camino, en su sombra. Lo peor de todo es que él nunca me vio como menos. Yo fui la que me alejé, la que dejó que mis inseguridades construyeran un muro entre nosotros. Discutimos por cosas tontas, como carreras universitarias. Quería demostrar que podía ser alguien sin él, así que me fui. Me quedé lejos durante años, demasiado terca para acercarme, demasiado orgullosa para admitir que lo extrañaba. Y luego recibí la llamada. Ni siquiera sabía que se había ido hasta que fue demasiado tarde. Perdí los últimos años de su vida, Eva. Perdí la oportunidad de saber que él te había encontrado. Perdí ver la forma en que te amaba, porque sé que lo hizo. Lo vi en las fotos de su funeral. Lo vi en tu cara cuando estabas allí, tratando con todas tus fuerzas de mantenerte firme, aunque era tan claro que no lo estabas. Me sentí destrozada, como si estuviera en un segundo plano porque no pertenecía ahí. Les había fallado, a Leo y a él, a ambos. Pero el dolor no desapareció. Seguí pensando que si no podía hacer las paces con Leo, tal vez podría encontrar una manera. Estaré ahí para ti, dije. Sé que suena egoísta, pero lo fui cuando creé el perfil de citas. No esperaba que respondieras, y cuando lo hiciste, no esperaba que fuera tan real, tan amable, tan fuerte a pesar de todo. Me enamoré de ti, Eva, no porque amaras a mi hermano, no por culpa, sino por la forma en que ves el mundo, por la manera en que haces que las personas se sientan seguras. Por cómo me hiciste sentir visto por primera vez en años. Pero te lo quité. Mentí, y por eso lo siento mucho. Si alguna vez no quieres volver a hablarme, lo respetaré, pero mereces saber la verdad, aunque me cueste la oportunidad de saberla. Con todo mi arrepentimiento, Lucas. La carta se volvió borrosa cuando las lágrimas de Eva cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Ella la presionó contra su pecho, el corazón retorciéndose. Él había desnudado su alma, no solo su culpa, sino también su dolor, su arrepentimiento, y ella odiaba cuánto dolía sentir su dolor. Quería permanecer enojada, quería aferrarse a la traición, al engaño, pero no podía. Porque, en algún punto del camino, había dejado entrar a Lucas en su corazón, no como el reflejo de Leo, sino como él mismo. Los días pasaban y Eva trataba de perderse en el trabajo rutinario, en conversaciones vacías con amigos que no sabían toda la historia, pero nada parecía real. Lucas perseguía sus pensamientos, la sinceridad en su voz, la tristeza detrás de su sonrisa, la forma en que se había contenido como si no creyera que merecía ser amado. Ella no sabía si podría confiar en él nuevamente, pero sabía en el fondo que nunca se había sentido así. De conexión, antes ni siquiera con Leo. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, Eva se encontró parada frente a la vieja caja de recuerdos escondida en su armario. No la había abierto desde el funeral de Leo. Lentamente levantó la tapa, fotografías, tarjetas, talones de boletos, y en el fondo estaba el diario de cuero desgastado de Leo, el que había llevado a todas partes. Dudó antes de abrirlo, sus dedos rozaron las iniciales grabadas en la tapa y allí, en la página interior, encontró una nota que nunca había notado antes: si alguna vez me pasara algo. Espero que encuentres la felicidad de nuevo. Por favor, no cierres tu corazón. Mereces más que dolor. Una sola lágrima recorrió su mejilla mientras presionaba el diario contra su pecho, el dolor cambiando. Tal vez, solo tal vez, Lucas no estaba ahí para reemplazar a Leo. Tal vez él estaba allí para ayudarla a cumplir esa promesa y tal vez estaba lista para dejarlo. Habían pasado meses desde el invierno. El frío se había suavizado hasta convertirse en la calidez más suave de la primavera. El dolor ya no consumía a Eva como antes, pero una sombra más silenciosa y sutil permanecía, recordándole tanto el amor como la pérdida.
No había visto a Lucas desde la carta. Al principio, sintió que era necesario sanar, que requería distancia, claridad. Pero a medida que pasaba el tiempo, ese espacio se sentía más como una ausencia, porque, por mucho que ella intentó enterrar sus sentimientos, estos resurgieron en los momentos de tranquilidad. La forma en que él la había mirado, la honestidad en sus palabras, la vulnerabilidad en su confesión. Lucas no había sido perfecto, pero había sido real, y quizás, Eva pensó, que tampoco había sido del todo justa. Porque cuando miró hacia atrás, realmente miró hacia atrás, se dio cuenta de que Lucas no solo le había recordado a Leo, le había mostrado partes de él. Él mismo, partes de Leo, nunca tuvo el dolor, el arrepentimiento, el anhelo. Lucas se había convertido en alguien completamente separado en su corazón, no un reflejo, solo él. Fue una tarde de domingo cuando llegó la carta, ni otra disculpa, solo una sola línea de texto en papel color crema: encuéntrame esta noche, 19 horas. El lugar donde le propuso matrimonio. No había ninguna explicación, ni promesa, pero de alguna manera Eva sabía que esto ya no se trataba del pasado. El viejo jardín era tal como ella lo recordaba. Hileras de cálidas luces de hadas entrelazadas suavemente entre los árboles arrojaban un suave resplandor sobre la hierba. El aroma de las lilas florecientes flotaba en la brisa, y en algún lugar distante se escuchaba el zumbido de una música suave, tocando jazz instrumental. La última vez que estuvo allí, Leo había estado de rodillas. El recuerdo ya no lastimaba tan profundamente, pero aún persistía como un susurro agridulce. Esta noche, aunque el jardín, se sintió diferente, más suave. Lucas estaba cerca del viejo arco de piedra, con las manos metidas nerviosamente en los bolsillos de su abrigo. Sus ojos se encontraron con los de ella mientras se acercaba, y por un largo momento ninguno de los dos habló. Ella podía ver la vulnerabilidad en su mirada, el mismo anhelo silencioso que había visto esa noche bajo la lluvia, pero también había algo más. Espero que... Eva, su voz firme pero suave. Gracias por venir. Ella sintió con los brazos cruzados, no por enojo, sino para estabilizarse. ¿Por qué aquí, Lucas? ¿Por qué ahora? Exhaló. Luego, metió la mano en su abrigo y sacó una fotografía doblada. Sin decir palabra, se la tendió. Eva dudó y luego la tomó con cuidado. Los bordes estaban ligeramente desgastados, los colores desvanecidos, pero ella la reconoció al instante. Era una imagen que nunca había visto antes, de ella, Leo y Lucas. Recordaba el día vagamente ahora, alguna tarde de verano, hace mucho tiempo, todo sonrisas y risas. El brazo de Leo alrededor de su hombro, Lucas parado justo al lado, una sonrisa más reservada en su rostro. Pero no fue la foto lo que le cortó la respiración, fue el mensaje escrito en el reverso con la letra de Leo: si algo me pasa, cuida de ella, por favor. Eva presionó la foto contra su pecho, sollozando. Su garganta estaba apretada. La voz de Lucas era tranquila cuando habló. Descubrí que después de que murió nunca te lo mostré, porque no quería que sintieras que estaba aquí por obligación. Pero Eva, necesito que entiendas. Su voz se quebró ligeramente, pero siguió hablando. No me enamoré de ti por él. No me quedé por él. Me quedé porque me mostraste lo que significa amar a alguien con todo tu corazón. Me quedé porque me haces querer ser mejor. Eva lo miró, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, su mirada firme. Sé que te lastimé y no te culparé si no puedes perdonarme, pero no pude ocultarte esto más. Lucas tragó fuerte. Te mereces la verdad y te mereces a alguien que te ame por lo que eres, no porque le recuerdas el pasado. Y eso es lo que siento, Eva. Te amo. No el recuerdo de quién eras con Leo, tú. Las palabras colgaban en el aire, crudas y temblorosas. El corazón de Eva se sintió como si se hubiera abierto de par en par, porque en ese momento se dio cuenta de que el dolor al que se había estado aferrando no era solo por Leo. Era el miedo de perder de nuevo, de confiar en alguien solo para verlo desaparecer. Pero Lucas. Lucas no había desaparecido, incluso cuando ella lo apartó, incluso cuando dolió. Y no era eso lo que el amor era, no era perfecto, no era indoloro, sino real.
Eva se acercó, su voz apenas se escuchaba. Un susurro. Lucas. Tenía tanto miedo. Tenía miedo de perder a Leo otra vez, tenía miedo de perderte a ti también si te dejaba entrar. Pero la verdad es que nunca me enamoré del reflejo de Leo, me enamoré de ti por la forma en que me hiciste sentir seguro, por la forma en que te quedaste. Traté de convencerme de que no estaba lista, pero creo que solo tenía miedo. La respiración de Lucas se atascó. Sus ojos estaban vidriosos por el dolor que no se derramaba en lágrimas. No tienes que tener miedo, susurró. Lo sé, ella respondió suavemente, ya no. Y cuando cerró la distancia entre ellos, cuando sus manos finalmente se entrelazaron, ya no se trataba de Leo, ya no se trataba de pérdida. Se trataba de curación y esperanza, y el comienzo de algo nuevo. Mientras Eva y Lucas estaban juntos bajo las luces de hadas centelleantes, sus manos entrelazadas, estaba claro que esta ya no era una historia sobre la pérdida, era una historia de sanación, perdón y el coraje de abrir el corazón de nuevo. Porque a veces el amor no llega como esperamos, a veces nos encuentra en los lugares más inesperados, después del dolor, después del duelo, recordándonos que incluso las heridas más profundas pueden dar paso a nuevos comienzos. Si esta historia tocó tu corazón, imagina cuántas historias más de amor, resiliencia y sanación están esperando ser descubiertas. Suscríbete a Voz en Silencio, donde encontrarás historias conmovedoras que te harán sentir. Conoce más relatos sinceros que inspiran, emocionan y nos recuerdan la belleza de la conexión humana. No olvides darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia de narradores. Mantente fuerte, mantente esperanzado y sigue creyendo en él. El poder del amor.